Semana 24. Bueno, Carla, continuamos con los temas de la semana y por supuesto que el terremoto ha cruzado en diferentes tópicos lo que ha sido la semana noticiosa, pero no solamente queremos hablar de estructuras, de construcciones, sino que también de la parte más humana, de la parte más psicológica de este movimiento telúrico gigantesco que hubo en el norte del país, también el susto que provocó. Yo conversaba con gente de Iquique y han quedado bien preocupados, no están durmiendo bien y tienen este estrés postraumático justamente después de una situación como la que vivieron. Y es por eso que invitamos acá al Semana 24 a Varinia Signorelli, psicóloga de la Universidad Mayor, que nos estuvo acompañando la semana, pero que quedaron varias consultas en el tintero. ¿Cómo estás? Varinia, bienvenida. Bien, gracias por invitarme. Bueno, son, lo decía yo en la introducción, un hecho que te marca y que en particular afecta a los niños. ¿Qué es la recomendación que se le puede dar también a los adultos, a nosotros, para justamente entregar esta información? La Carla lo decía, tú escuchaste a alguien en la semana diciendo que básicamente contando un cuento. Sí, pues contando una señora que le decía a los niños que esto era el viejito pascuero que se había caído y había provocado este movimiento. Y en el fondo yo me acordaba de todo lo que han dicho los psicólogos, que eso es lo que no hay que hacer. ¿Qué tan explícito hay que ser? Claro, ¿qué tan honestos hay que ser con los niños? O sea, en general, no solamente en situaciones extremas como esta, sino que en general siempre hablar con la verdad es lo óptimo, porque la verdad es lo que nos pasa, es lo que vivimos, y a pesar de que te pueden decir que está sucediendo algo con respecto al viejito pascuero, tú tienes la certeza que lo que está pasando no es normal, porque nadie se asusta de esta manera con el viejito pascuero. Entonces lo que tenemos que hacer primero es buscar cómo le comunicamos a nuestro hijo, a nuestros niños, según la edad que tienen, según las experiencias previas que han tenido, cómo le relatamos esta verdad. Y de repente los cuentos sirven harto, pero no podemos disfrazar. Podemos contar la historia, por ejemplo, de un planeta que necesita moverse porque necesita estirarse, ¿no? Y que eso es lo que hacen nuestras placas, en el fondo, acomodarse. Claro, entonces, pero eso es súper apegado a la realidad, digamos. Eso no es una fantasía. No es una fantasía, es metafórico. Han habido películas. Y nosotros usamos las metáforas para comunicarnos, siempre. Entonces con los niños también debemos usar metáforas y eso es lo que les sirve, pero esconder información, disfrazar la verdad o mentir de frentón en el fondo es algo que, más que ayudar a los niños, los hace sentir más ansiedad, porque ellos saben lo que está pasando y sienten que es algo que genera en todos mucho miedo. Entonces, si es que ellos sienten miedo y les están diciendo que es el viejito pascuero, sienten una dicotomía ahí que obviamente genera mayor ansiedad. No, y ellos se dan cuenta. Yo he tenido la oportunidad de revisar varias imágenes de los videos que se grabaron. Y el rol que asumen también algunos niños es clave. O sea, por más que uno piense que es el adulto el que actúa como protector, hay un video en particular que estaba dentro de una de las notas que mostramos la semana, donde el niño protege a su hermana, le dice esto va a pasar, tranquila, pero continúa grabando y luego se encuentra con la mamá y en ese momento se quiebra, mostrando también su fragilidad. Claro. Porque a la larga estamos hablando de niños, O sea, en ese momento este niño interioriza en el fondo seguramente a un papá o a la mamá que ha visto como en un sentimiento más estoico, toma un rol para proteger a su hermana. Se da cuenta, si alguien no toma la fortaleza en este momento, entonces mi hermana y yo nos vamos a poner mucho más ansiosos por miedo. Entonces asume este rol, pero sin duda al acercarse a la figura de cuidado y de protección se quiebra. Ahora, lo que tenemos que hacer en el fondo es permitirle a los niños que manifiesten sus miedos propios de la infancia, que si quieren llorar, lloren, que si quieren contarnos que están asustados, deben hacerlo, y debemos propiciar esas instancias para que ellos vayan descargando de a poco. Ahora, más allá de que es súper legítimo que los niños sientan miedo y uno no tiene, me imagino, que propender a que no lo sientan, sino que saber canalizarlo y saber contenerlo. ¿Qué tan importante es no solo lo que uno dice, sino el cómo uno se comporta durante una emergencia como esta? Pero tengo la sensación de que una mamá que le está diciendo está todo bien, pero está corriendo como una loca, no le va a hacer mucho sentido al niño. Entonces también el ejemplo y el modelo es muchas veces más importante que las palabras. Que aparte, de otro lado, no le podemos decir que está todo bien, porque no está todo bien. Entonces lo que hay que decir es, estamos viviendo una emergencia, tengo susto, igual que tú. Ahí valido primero el sentimiento de mi hijo, del niño que tengo cerca, y le doy permiso para que tenga susto. Pero vamos a hacer lo que hemos aprendido que tenemos que hacer, que es mantener la calma, buscar un lugar seguro, y tú tienes que seguir las instrucciones del adulto que está cerca tuyo. Pero no le podemos decir que está todo bien, porque sabemos, como tú lo planteas, que es lo que se vive, que no está todo bien y los niños lo perciben.
¿Cómo saber si un niño está afectado? Pero ya, porque una cosa es el miedo transitorio, el temor que te pueda dar en la emergencia, ver la reacción, sobre todo cuando son situaciones colectivas. Uno veía imágenes de lo que ocurría en los malls y es mucho más difícil de enfrentar el miedo cuando hay tanta gente alrededor con ese mismo miedo y compartiendo ese temor. ¿Cómo saber si esto trascendió, si el niño ya tiene un estrés que se arraigó y que necesita a lo mejor de una atención un poquitito más profunda? Excelente pregunta, porque tenemos que distinguir. A los periodistas nos encantan que digan eso. Excelente la pregunta. No, pero ¿sabes por qué es excelente? Porque se habla mucho del estrés postraumático y esta patología, por decirlo de alguna manera, uno la percibe 3 semanas, un mes después. Lo que tenemos ahora es sintomatología asociada a un estrés postraumático que si se queda instalada más de 3 semanas o más de un mes en el fondo se va a convertir en un estrés postraumático. Ahora tenemos síntomas asociados. Entonces, nuestros niños están más ansiosos. Cualquier cambio de conducta que tenga nuestro hijo, cualquier cambio de su área emocional, por ejemplo, si es que es un niño sumamente extrovertido, que le gusta jugar y que de pronto se pone más introvertido, o al revés, que es muy introvertido y entonces empieza a convertirse en un niño muy extrovertido, más maníaco, también nos da luces. Siempre un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de rutina, nos da luces que hay algo que tenemos que abordar con especialistas, pero es súper normal que pase. O sea, es imposible que los niños no estén afectados con a ver si me gano un excelente tema. Tú hablas de síntomas, pero ¿cuáles son en particular esos síntomas? Porque, y lo decía también en la introducción, conversaba yo con gente, tengo familiares en Iquique, y no solamente estamos hablando de niños, sino que también muchos adultos. Y me decían que no podían dormir, que estaban con falta de apetito, andaban muy estresados, con miedo. ¿Cuáles son y hasta cuánto tiempo más es importante saber que se va a sentir eso? ¿Una semana, 2 semanas? O sea, si la persona ya lleva un mes con insomnio, bueno, empezar a tratarse. Tenemos que distinguir porque todos los cuerpos son distintos. Cada persona es distinta a la otra, por lo tanto la sintomatología no es universal. Puede ser que a uno le dé mucha hambre y sea un síntoma de que está afectado, y a otro le dé poca hambre y sea el mismo síntoma. Por eso que hablamos que cualquier alteración de tu conducta habitual es una señal. Entonces, es súper válido que sienta miedo, es súper válido que esté angustiado. No pensemos esto como un síntoma patológico mayor. Acabamos de vivir algo muy fuerte. O sea, usted tiene permiso para tener insomnio, tiene permiso para llorar si necesita llorar. Ahora, si esto se mantiene más de 3 semanas, más de un mes, necesitamos pedir ayuda profesional porque puede instalarse un estrés postraumático. Esto es súper interesante cuando uno lo ve, sobre todo desde el núcleo familiar, porque lo que yo te escucho a ti decir es que en el fondo hay que hacerle frente a esta situación y entender que esto es normal y que tenemos autorización. Ahora, lo que uno como adulto siempre trata de hacer es minimizar esto y como que uno se castiga. ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Qué tiene que hacer el entorno respecto de una persona que está más afectada? Dentro de una familia, cada persona va a reaccionar distinto a lo que pasó y a los temblores que sigue habiendo, que es algo que aumenta el estrés, etcétera. ¿Qué debe hacer los pares? Por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo. El grupo familiar, supongamos que la mamá es la que tiene más susto frente a un temblor y está todavía muy pegada con esto y está durmiendo mal y está más irritable. ¿La familia debe atender esta situación? ¿O la familia debe bajarle el perfil a esta situación para que esa persona sienta menos temor? Al final, ¿cómo se le hace frente? La mejor manera en el fondo de que una emoción o que algo que estás sintiendo vaya bajando y vaya siendo menos molesta es poder exteriorizarlo. Entonces tenemos que propiciar en familia momentos de conversación de nuestros sentimientos. Y la mamá que está muy afectada va a abrir sus sentimientos. ¿Qué es lo que tiene de miedo realmente, por ejemplo, frente a un temblor? ¿Qué es lo que siente con respecto a los otros? Y cada vez que uno de los miembros vaya manifestando lo que siente, validar. Está bien que te dé susto, está bien que quieras llorar, está bien que quieras correr, pero sabemos que no hay que hacerlo. Cuando tú te sientes acogido, la situación emocional se va tranquilizando. ¿Y eso minimiza el temor? ¿Se puede minimizar el temor o esto ya está en la irracionalidad absoluta del ser humano? Valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que se sobrepone a esto. Entonces todos tenemos miedo y eso está bien. Lo que usted tiene que hacer es, primero, hablar con sus hijos y con su familia de que tiene miedo, porque tenemos miedo, estamos con sintomatología asociada, es decir, estamos durmiendo mal, estamos comiendo menos, y en el fondo acoger que eso es normal.
jugar a hacerse el fuerte solamente genera que tengamos mucho más sintomatología posteriormente y que no podamos ser capaces de sobrellevar esta situación. Pero no ¿sabes qué me pasa a mí? Que a mí los temblores, la verdad, no me provocan nada. Llego a ser hasta medio fome en el sentido, porque anoche tembló súper fuerte y las personas que estaba yo, todos dijeron, bueno, acá se viene el terremoto de nuevo. Y los dijeron, no, sí va a pasar. Y lo sentía propiamente así. ¿Qué tan malo es hacer lo que hago yo también de no tenerle ningún respeto a un movimiento de la naturaleza? No, no está mal, está bien. Cualquier cosa que sintamos con un temblor o con un terremoto está bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo veo a la gente que se altera y les digo, o sea, pienso, pero ¿cómo tanto? Pero también entiendo que es normal. Sí, puedes con esa capacidad que tienes, a lo mejor puedes apoyar en un momento a alguien que lo está pasando mal. Pero ¿qué es lo que nos tranquiliza? El saber qué hacer. Por más que tengas miedo, por más que quieras correr, tú sabes que el lugar seguro de tu casa es este, que el lugar seguro del colegio de los niños es tal. Es decir, tenemos que estar preparados, tenemos que hacer un ensayo de sismo en todas partes, incluso decir, si estoy en la calle, ¿dónde me paro? ¿Dónde no debo ir? Y ¿sabes qué? Yo también lo conversaba con otro experto esta semana, que siento que uno no tiene su plan de emergencia. ¿En qué sentido? En que el 27 de febrero, este terremoto 8.2, la réplica, se han dado siempre de noche. En eso ha sido benevolente la naturaleza. Sí. Siempre con los grupos familiares reunidos. Pero el día que venga un evento como este, a las, no sé, 12 del día, cuando los niños están en el colegio, el que tiene niños más grandes está en la universidad, el papá está en un lado trabajando y la mamá está en el otro trabajando, ese estrés de no encontrarse cuando las líneas telefónicas se caen es súper difícil de sobrellevar. Entonces, creo yo que ese plan, esa operación, digamos, logística de ese día debiese estar prediseñada en las casas chilenas. El saber quién va a ir a buscar al niño al colegio, dónde nos vamos a encontrar, nos vamos a ir toda la casa, nos vamos a ir todo al colegio, nos vamos a encontrar en el trabajo, ¿cómo lo hacemos? Exacto, o sea, esta instancia es la necesaria también para que nosotros digamos, tenemos que dibujar un plan, tenemos que tirar líneas de acción. En los colegios siempre se sabe bien qué hacer, hay colegios que hacen Operación Cooper bien seguido. Ahora nosotros como familia también tenemos que tener el plan y eso nos va a tranquilizar, porque en un momento en que la familia no está junta, tú lo único que haces es pensar qué pasa con mi hijo, qué pasa con mi hija, qué pasa con mi marido, no sé, inmediatamente empiezas a evocar a las personas que tú amas en el fondo, y el no sentir, no poder comunicarte con ellas genera mucha ansiedad y puede generar accidentes porque vas a manejar apurada, porque vas a cruzar la calle sin mirar. Entonces conversar de esto, de los sentimientos, de qué hacer en caso de, es muy muy importante para que lo tengamos claro. Bien, bueno, pues. Te queremos dar las gracias por este tiempo acá en el canal 24 Horas. Gracias a usted. Que te vaya muy bien, Marinia. Nos vemos. Oye, nos vamos a ir a Iquique. Sí.